Hola, vamos a hacer ahora este segundo ejemplo de un circuito de corriente alterna, que esto fue planteado en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso se nos presenta un circuito RLC, contiene los tres elementos, pero ya no es un circuito en serie, sino que es un circuito en paralelo. Nosotros siempre tenemos que recordar el comportamiento que tiene cada elemento con respecto a la corriente que pasa por él. Sabemos que el voltaje en el capacitor atrasa pi sobre 2 respecto a la corriente que pasa por esta rama AD. Sabemos que la bobina adelanta 90 grados. El voltaje de la bobina adelanta 90 grados respecto a la corriente que pasa por BC, que en definitiva es la que pasa por toda esta rama ABC, y que la resistencia está en fase con la corriente que pasa por esta rama. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en estos circuitos es calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, porque la resistencia normalmente suelen darnos las resistencias. Entonces, si nosotros queremos calcular XL, que es la reactancia inductiva, haremos omega por L, que es 2pi F por L, será 2pi. La frecuencia me dicen que vale 1 sobre 2pi kilohertz, o sea, que esto es por 10 a la 3 Hz, y el coeficiente de autoinducción L vale 100 milihenry, o sea, 100 por 10 a la menos 3 Henry. Vale. El resultado que nos da esto es que la reactancia inductiva vale 100 ohms. Recordemos que la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia y la impedancia son elementos que se miden en ohms. Vamos a calcular ahora la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega, que es 2pi F por C, es 1 sobre 2pi por 1 sobre 2pi por 10 a la 3, y la capacitancia del capacitor sería en microfaradios, o sea que sería 10 por 10 a la menos 6 faradios, y eso también nos da 100 ohms. 100 ohms. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la notación compleja, y voy a poner que como, de todas formas, cuando nosotros hacemos un triángulo de impedancia para estos dos elementos, nosotros colocaríamos en ese triángulo la resistencia y luego colocaríamos la reactancia inductiva, que es XL, y entonces, como esta es la parte real, esto nos lleva J. Estoy representando un complejo, y como XL apunta hacia arriba, por eso pongo más J, más el valor que es 100 y por J ohms. Vale. ¿Y qué pasa con la reactancia capacitiva? Bueno, la reactancia capacitiva sabemos que siempre apunta hacia abajo, y por eso ponemos menos 100J, o sea, menos 100 que es su valor, y J indicando que es un complejo, que la parte imaginaria apunta hacia abajo. Muy bien. Una vez que tengo esto, me pide la impedancia de cada rama. Si consideramos la rama AD, la impedancia le vamos a llamar Z', y lo único que encuentro cuando analizo esta rama es que tengo solamente el capacitor, o sea que la única impedancia que tengo es la reactancia capacitiva, que vale menos 100J ohms. Entonces lo pongo menos 100J ohms. Y luego tengo que ver cuál es la impedancia en toda esta rama, que contiene la resistencia y la reactancia inductiva. Bueno, entonces muy sencillo. En la rama A, B, C, D, le voy a llamar Z2, y será los 100 ohms de la resistencia, que es la parte real del complejo, más 100J ohm, que es la parte imaginaria que corresponde a la reactancia inductiva. Esto lo pongo en ohms. Entonces, ahora tengo que hallar la impedancia total del circuito. Bueno, tengo esta impedancia,
que es Z'. ¿Está cómo? Está en paralelo con esta otra que es Z segunda. Entonces, nosotros ya sabemos el concepto para hallar la impedancia de dos elementos en paralelo. Entonces vamos a llamarle simplemente Z. Z va a ser el producto sobre la suma, porque tengo solamente dos impedancias. Tengo Z' y Z2 en paralelo. No hace falta que aplique 1 sobre ZU' más 1 sobre Z segunda, sino que sabemos que nos da el producto sobre la suma. O sea, Z' por Z segunda sobre Z' más Z segunda. Vale, entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Esto nos va a quedar menos 100J por Z segunda, que es 100 más 100J, y abajo la suma me va a dar menos 100J más 100 más 100J. Entonces, vemos que este menos 100J se va con este otro, los elimino, y luego voy a hacer la distributiva aquí arriba. Entonces me va a quedar menos 1000, esto me va a quedar menos 1000 a ver, esto es 100, aquí me equivoqué, son 100J, 100, vale, ya me parecía que había algo raro, vale, entonces me da 10.000, o sea, 100 por 100 son 10.000J, más por menos, menos, y 100J por 100J me da menos 100J, 100 al cuadrado, que es 10.000, por J al cuadrado. Todo esto partido 100. Todo esto partido 100. Bien, nosotros sabemos, de cuando estudiamos en matemática complejos, que J al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, menos por menos me queda más. Entonces, esto ahora pasa a ser una parte real que me va a quedar. Z va a ser igual a 10.000 menos 10.000J partido 100. Vale. Entonces elimino dos ceros de aquí, dos de aquí y dos de aquí. Entonces la impedancia total me va a estar dando 100 menos 100J ohm. Voy a anotar ese valor, lo voy a anotar por aquí con otro color, voy a anotar cuánto me dio la impedancia total. Es 100 menos 100J ohmio. Vale. Y voy a borrar los cálculos porque necesito espacio. Vamos a borrar los cálculos. Vale. Y vamos a poner por ahí que XC nos dio 100 ohmios, o sea, nos dio menos 100J ohm, y ya generamos este espacio. Y omega L, bueno, omega L lo dejamos por ahí. Parte B dice, la intensidad que circula por cada rama. Bueno, vamos a hacer con este colorcito, a ver vamos a hacerlo con este color. Vamos a suponer que por aquí nosotros tenemos una intensidad de corriente que le puedo llamar I1, por aquí voy a tener otra que le voy a llamar I2, y por aquí voy a tener otra intensidad que le voy a llamar I3. Bueno, para hallar I2, voy a poner el valor máximo de I2, I sub 0, 2, será, ¿cómo calculo la intensidad? Tengo que dividir la tensión en este elemento que coincide con la tensión de la fuente, o sea, si tomo la tensión máxima que me dice que es 100 volt, entonces voy a poner 100 volt dividido esa impedancia que es menos 100J, porque es la impedancia de la reactancia inductiva del capacitor. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer un artilugio. Voy a multiplicar por J y voy a dividir entre J, y por lo tanto esta igualdad no se ve alterada. Pero aquí J por J me da J cuadrado, que es menos 1, y menos por menos más. Entonces me va a quedar
más 100 sobre 100, esto me va a dar un J amper. Esa es la intensidad que voy a tener en esta rama. Bien, ahora voy a tener que calcular la intensidad 3. Para hallar la intensidad 3 hago más de lo mismo. Es decir, la intensidad máxima 3 será el voltaje máximo que tengo entre A y D, pero teniendo en cuenta esta impedancia ahora, el voltaje máximo sigue siendo el de la fuente, que son 100 volts, sobre esa impedancia que nos había dado 100 más 100 J. Vale. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí primero es tachar los ceros, entonces me queda 1 sobre 1 más J. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por la conjugada, arriba y abajo. Entonces aquí me queda 1 menos J y aquí me queda 1 menos J. Arriba tengo 1 menos J, por 1 me da eso, y abajo tengo el desarrollo de un binomio, o sea, A más B por A menos B me da A al cuadrado, que es 1, menos B al cuadrado, que es J al cuadrado, que es igual a menos 1. Por lo tanto, menos 1, menos por menos más, abajo me queda 2. O sea que esto me está dando 1 medio menos 1 medio de J amper. Esa es la intensidad 3. Bien, ¿cómo voy a hallar ahora el valor máximo de la intensidad 3? Vamos a ponerlo por aquí. El valor máximo de la intensidad 3 es 0,5 menos 0,5 J amper. Vale. Vamos a borrar esto. Y ahora yo voy a tener que calcular la intensidad 1, que es la que pasa por la fuente, esta. Entonces, si aplicamos la ley de los nudos de Kirchhoff, me queda que la intensidad máxima 1 va a ser igual a la intensidad máxima 2 más la intensidad máxima 3. Entonces, la intensidad máxima 2 nos dio J y la 3 nos dio 0,5 menos 0,5 J. Entonces, al final, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 0,5 y 1 menos 0,5 me va a dar más 0,5 J amper. Con lo cual, tengo calculadas los valores máximos de todas las corrientes, tengo calculado los valores máximos, pero ahora tengo que expresarlas mediante las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Dijimos que el voltaje de referencia será el de la fuente, entonces lo voy a escribir como el voltaje de la fuente V sub S es el valor máximo, que es 100 por el seno de omega. Omega era 2pi por la frecuencia, que es 1 sobre 2pi, esto por 10 a la 3, omega por t, ¿no? Entonces esto me va a quedar 100 por seno de 10 elevado a la 3 por t volt. Entonces, ahora, si yo quiero expresar la intensidad de la corriente, ¿no? La intensidad de la corriente estará desfasada con respecto a este voltaje, ¿no? Y entonces, tengo que ver cuánto vale ese desfasaje. Entonces, por ejemplo, la intensidad 2, que la intensidad 2 nos dio 1 J amper, entonces, quiere decir que esa intensidad está desfasada. ¿Cuánto? Está desfasada 90 grados, o sea, más pi sobre 2, porque está es positiva, ¿no? Entonces, nos va a quedar que la intensidad 2 va a ser igual a su valor máximo, que es 1, por el seno de 10 a la 3t más pi sobre 2 amperes. Vale. Y la intensidad 3, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, la intensidad 3, vemos que aquí
ya no es lo mismo porque hay una parte real y una parte imaginaria. Entonces vamos a tener que hallar el ángulo, y para hallar el ángulo es muy sencillo, porque yo voy a tener 0,5 ohm, que es la parte real, y luego la parte imaginaria me da menos 0,5. O sea que este ángulo que está aquí, a ver, vamos a hacer esto que quede mejor, 0,5, vale. Este angulito que tengo aquí es un ángulo de 45 grados, ¿no? Porque estos dos lados son iguales. 45 grados es pi sobre 4. Así que si quiero escribir la intensidad 3, será, me falta el valor máximo. El valor máximo de la intensidad I sub 0,3 lo voy a calcular por Pitágoras en este triangulito. Entonces será, vamos a hacerlo aquí arriba, I sub 0,3 será la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, es 2 por 0,5 al cuadrado, que es 0,5 por raíz de 2. Entonces, vamos a ver cuánto me da eso. Sería 0,5 por 1,41, que es la raíz de 2, me da 0,71. Entonces me va a quedar 0,71 por el seno de 10 a la 3t menos el angulito de 45 grados, que es pi partido 4, y le pongo amper y me queda listo. Bien, ahora ¿qué nos faltaría? Ahora nos faltaría la intensidad I1, ¿no? Entonces, la intensidad I1 es la que tenemos nosotros, la intensidad I1 es esta, a ver, I1 es esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, me va a quedar el valor idéntico a este, ¿no? O sea que la I1, la intensidad 1, será igual a 0,71 por el seno de 10 a la 3 por t, pero cuidado, el angulito ahora, como esto es positivo, va a ser más pi sobre 4 amperes. Entonces tengo calculadas todas las corrientes. Bien, si quiero calcular ahora en la parte C, que me pide la tensión en cada componente, entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Si quiero hallar la tensión, por ejemplo, en el capacitor, vamos a borrar un poquito esto. Si quiero hallarla, vale. La tensión en el capacitor es igual a la tensión de la fuente. Entonces, la tensión en el capacitor será el voltaje máximo, que es 100 por seno de 10 a la 3t, que era omega, ¿no? Volts. Luego, si quiero el voltaje en la resistencia va a estar en fase con la corriente, con la corriente 3. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia será, por la ley de Ohm, será la resistencia, que es 100, por el valor de la intensidad 3, que era 0,71, por el seno de 10 a la 3t, y nos había dado menos pi sobre 4 volts. Vale, entonces habría que hacer esta cuantita, que sería 71 por seno de eso. Vale. Y luego, en la bobina nosotros sabemos que la tensión de la bobina está adelantada respecto a la corriente en pi sobre 2. Por lo tanto, vamos a ver, el voltaje en la bobina será el voltaje máximo en la bobina, que vamos a llamarle V0L, por el seno de 10 a la 3t. Entonces, dijimos que estaba adelantada, o sea, más pi sobre 2 con respecto a la corriente 3. Pero la corriente 3, dijimos que tiene un ángulo de menos pi sobre 2, menos pi sobre 4, o sea, menos pi sobre 4. Aquí era
como es la corriente... No, está bien, no dije nada. Vale, está perfecto. Entonces, hay que hallar V0L, pero V0L simplemente es XL por el valor máximo de la corriente 3, que es la que pasa por la bobina. ¿Vale? Entonces, habría que hacer esa cuantita. ¿Vale? Bien, entonces, para no alargar el vídeo, lo dejo de vuestra mano. Luego dice, en la parte de la potencia activa y la potencia reactiva proporcionada por la fuente. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Vale. La potencia activa dijimos que era que pasa por la resistencia, ¿no? Entonces, en definitiva, es la intensidad que pasa por la resistencia, que es la I3, o sea, I eficaz 3 al cuadrado por la R. La I eficaz dijimos que es la intensidad máxima dividido raíz de 2 por R, y esto al cuadrado. Por lo tanto, es I sub 0, 3 al cuadrado sobre 2 por R. Vale, entonces eso nos estará dando I sub 0,3, esto era 0,71 amperes al cuadrado por la R, que es 100 ohmios, partido 2. Entonces, esto me va a quedar 0,71 al cuadrado por 100 dividido 2, me da 25,2. O sea, 25,2 vatios. ¿Vale? Entonces, luego dice, la potencia reactiva. ¿Vale? La potencia reactiva. Bueno, cuando nosotros hacemos un triángulo de potencias, el triángulo de potencia tiene, por un lado, a ver, para que quede un poquito más bonito, el triángulo de potencia, vamos a hacerlo aquí, chiquitito. Bueno, se tiene que parecer un triángulo, ¿no? A esta hora estamos un poquito cansados ya. Vale. Entonces, esta es la potencia activa, le llamamos P. Esta es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. Y aquí habrá un angulito phi. Entonces, la potencia activa, esta la tenemos, que vale 25,2 vatios. Y si queremos hallar la potencia, la potencia reactiva, tendríamos que conocer el angulito de desfasaje, ¿no?, entre esta potencia y esta. Bueno, entonces vamos a una cosa. Esta potencia está, como corresponde a la resistencia, en fase con la corriente I3, ¿no? Y esto tiene que ver con el voltaje de la fuente. Entonces a mí me interesa el desfasaje que hay entre el voltaje de la fuente y la intensidad 3. Entonces el desfasaje que hay, ya lo tengo aquí en la I3, que es menos 45 grados. O sea que este triángulo de potencias es al revés, ¿vale? Este triángulo de potencia me va a quedar así. Tengo la potencia activa, la potencia aparente, y aquí este angulito es 45 grados, tengo la potencia aparente S. Evidentemente el circuito es capacitivo, porque tiene estas características, ¿no? Si fuera hacia arriba, entonces sería inductivo. Vale, entonces, ¿qué planteamos nosotros? Sencillito, o sea, tangente de 45 grados es la potencia aparente Q sobre la potencia activa, que es 25,2 vatios. Por lo tanto, la potencia reactiva es 25,2 por la tangente de 45 grados, que es 1, y esto me da 25,2, pero la unidad es el voltamperio, el bar. Voltamperio es la unidad de la potencia reactiva y también de la potencia aparente. Bueno, luego dice, determine la energía media disipada en forma de calor en las resistencias del circuito en una hora. Bueno, vamos a borrar esto, ¿ya?, para ir terminando el vídeo. Entonces, si yo quiero saber la energía,
la potencia es la energía partido del intervalo de tiempo, ¿no? O sea, la energía por unidad de tiempo. Entonces, la energía es la potencia por el intervalo de tiempo. Entonces, ¿la potencia cuál es? Es la reactiva, es la que habíamos calculado recién. Ya no me acuerdo, creo que era 25,2 vatios, que es la potencia activa, y el intervalo de tiempo dice una hora. Una hora son 3.600 segundos, entonces simplemente hacemos esa cuantita que nos va a dar 25,2 por 3.600, eso nos da 90, a ver, un momento, eso nos da 90,7, 90,7 por 10 a la 3 Joule, ¿vale? La energía la medimos en Joule. Bueno, como ven, es muy sencillo, simplemente hay que hacer con cuidado los cálculos, no equivocarse en los signos, y estos ejercicios no tienen ninguna otra complicación por ahora. Bueno, por favor, no olviden lo que siempre les digo, suscribirse no cuesta nada, eso no implica ningún tipo de compromiso. Suscribirse, darle un like y me gusta, entonces estamos estimulados a seguir ayudando a la gente a entender física y a salvar sus exámenes, que no es poca cosa. Bueno, hasta la próxima.